Buenas cerebritos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy les traigo un vídeo que me habéis estado pidiendo muchísimo por Instagram, que si no sabes cuál es este de aquí. Y básicamente hoy les voy a explicar cómo me estoy organizando para la prueba de selectividad, para la prueba de EBAU, PEBAU o como se diga, con las asignaturas que yo tengo, y os voy a explicar todo el formato de exámenes aquí en Canarias. Así que no esperemos más y empecemos. Lo primero que tienen que recordar es que yo me presento a la EBAU en la modalidad de bachillerato de ciencias, con las asignaturas troncales de lengua, historia de España, inglés y matemáticas 2, y las opcionales de biología y química. Todos los exámenes duran 1 hora y media y los materiales que yo estoy utilizando los podéis encontrar en la parte de abajo, en la cajita de descripción, en un drive que está abierto a todo el mundo, y puedes entrar en la carpeta de cada asignatura y encontrar los materiales que yo he estado utilizando hasta ahora. Para que no sea mucho lío, voy a explicarles cada asignatura, cuál es el formato de examen y cómo más o menos me estoy organizando en cada una de ellas. Lengua, para mí es una de las asignaturas más fáciles. De hecho, no estoy estudiando casi nada, por lo que les voy a decir a continuación. La prueba de lengua consiste en un comentario de texto, en el cual, por supuesto, te tienes que basar en el texto que te propongan. La parte de lírica con A un olmo seco de Antonio Machado. La parte de teatro con La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. Literatura canaria creo que es la última opción, donde te ponen una serie de poemas de autores canarios. Y la de narrativa, que es Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Yo he elegido Crónica de una muerte anunciada porque consta de 3 fragmentos de la novela y puede salir solo uno en el examen. En el caso del comentario de texto, lo que te pide es que contextualices el autor y el movimiento, dónde se sitúa la producción del autor, el fragmento que te han propuesto, y luego analizar pues lo típico, los personajes, el tiempo, la acción, todas estas cositas. Y bueno, no sé, a mí me parece bastante fácil. Esa es la primera pregunta, la primera parte, digamos, y lo que yo he hecho ha sido desde el principio elaborar en mi ordenador los comentarios de texto, completando todos los apartados, y la verdad es que me resulta sencillo en la medida que en la primera parte los 3 textos es exactamente igual, porque es simplemente hablar sobre el autor y contextualizarlo, etcétera. Entonces como que la primera parte es lo mismo en los 3, y lo que realmente hay que aprender y que diferencia los 3 textos son la descripción de los personajes quizás y las figuras literarias. ¿No les parece bastante fácil? La segunda parte son 2 puntos y consiste en hacer una pequeña opinión, digamos, sobre el tema que se te proponga en esa pregunta y que tiene que ver con el fragmento que te han presentado. Por ejemplo, el año pasado se presentó el fragmento donde se asesinaba finalmente al, digamos, protagonista de la historia, y la pregunta para opinar, digamos, era como si la sociedad, con todo el tema este de la situación sanitaria, se ha sensibilizado o por el contrario desensibilizado con respecto a la muerte. No sé, yo la verdad es que tengo bastante buena labia, creo que me expreso bastante bien y creo que no voy a tener ninguna dificultad con esta parte. Entonces solo me queda aprender las partes de memoria y ya está. En historia de España la verdad es que al principio estaba bastante perdida, porque ya saben que a mí el tema de estudiar las cosas de memoria no se me da bastante bien y tampoco tengo buena predisposición para ello. La prueba consiste en 5 preguntas en total que se refieren a 5 estándares distintos y son siempre preguntas a desarrollar. El examen completo consta de una parte A y una parte B, entre las que tienes que elegir una, aunque creo que este año que se podían seguir mezclando las preguntas de la parte A y la parte B. No estoy segura, pero bueno, yo les digo como lo estoy estudiando yo, y es que la parte A y la parte B corresponden a estándares y bloques de contenido diferentes, nunca se van a mezclar. Entonces yo lo que he hecho es, en vez de estudiarme todo el temario de historia completo, me he estudiado solo la parte A, que si no recuerdo mal se refiere a los bloques de contenido 1, 3, 5, 7, 9, 10 y 11 creo. Sí, creo que sí. En total en estos bloques hay unos 19 estándares, y en un principio también me parecía mucho, pero lo prefiero antes que estudiarme toda la asignatura completa, porque de verdad que no puedo. Yo necesito en este momento ser eficiente con mi tiempo y no tengo tantas ganas ni tiempo tampoco para estudiarme todo el temario. Con Historia de España desde el principio me esforcé en redactar los estándares completos a ordenador,
con toda la información completa que necesitara, fijándome en estándares que había encontrado en internet y sobre todo en los criterios de calificación de mi comunidad autónoma. Luego los separé cada uno en una página para poder tener una visión global, digamos, de cada uno de ellos, y los tengo ya en papel. Como pueden ver, por delante tengo el estándar redactado y en la parte de atrás tengo mis super esquemas de colores, porque yo no puedo vivir sin ello. Ya saben que a mí aprender estas cosas así de párrafos de verdad me da pavor. Ahora mismo estoy en el momento en el que tengo que reducir todavía más los esquemas a simples palabras clave, porque ya lo he repasado tanto que solo con las palabras clave ya me logra evocar toda la información que necesito. En inglés me está pasando algo parecido a lengua. No me estoy preparando demasiado, la verdad, porque cuando revisé los exámenes anteriores de inglés me resultaron muy fáciles y creí que no merecía la pena gastar ese tiempo desde enero cuando podía dedicarlo a otras asignaturas. El examen de inglés son 6 preguntas, te exponen un texto al principio acerca de un tema en concreto y las 3 primeras preguntas se refieren a ese texto. La primera pregunta es de verdadero y falso y tienes que hacer alusión a una evidencia dentro del texto, o sea, tienes que escribir directamente por qué dices que es verdadero o por qué es falso. En la segunda tienes que dar una respuesta corta en base a lo que aparece en el texto, o sea, tampoco tiene que ser elaboración tuya. Y la tercera pregunta son palabras que se han subrayado del texto, que son algunas palabras, digamos, especiales, y tienes que hacer una definición o un autónimo o un sinónimo o poner una frase en la que se contextualice esa palabra y que haga entender que sabes lo que es. No sé, esta primera parte de verdad que me parece muy abordable, muy fácil. La cuarta pregunta es la típica conversación con espacios en blanco que tienes que rellenar. La quinta pregunta son ciertas situaciones que te ponen y tú tienes que responder cómo actuarías o qué dirías en esa situación en máximo de 25 palabras, o sea, tampoco es que tengas que hacer gran cosa. Ah, que se me olvidaba, las 3 primeras preguntas valen 1 punto cada una y las otras 2 que he dicho valen 1,5 puntos. La última pregunta, con una dotación de 3 puntos, consiste en el famoso essay, donde tienes que hacer una exposición de una opinión o algo que te estén pidiendo en esa pregunta, y quizás es en la que más cuidado hay que tener, porque hay que tener buena expresión, hay que escribir buenos conectores, evidentemente tener muchísimo cuidado con la gramática, y tiene que estar entre 120 y 150 palabras, lo que tampoco me parece excesivo. Para aquellos que me estáis preguntando cómo me estoy preparando inglés, yo lo siento mucho, pero no estoy haciendo absolutamente nada en inglés. Creo que a partir de ahora, que queda poco más de un mes, es cuando voy a estar revisando algunos conceptos de gramática y sobre todo vocabulario, pero no estoy haciendo ninguna preparación especial para inglés. Sin embargo, sí que tengo pensado sacar la certificación C1 después de que acabe el examen de EBAU, así que probablemente haga un vídeo de cómo me vaya a preparar, así que paciencia. En Matemáticas 2 tenemos 4 preguntas en total. La primera pregunta se refiere al tema de funciones e integrales, la segunda se refiere a matrices y ecuaciones matriciales, la tercera a rectas y planos y la cuarta a probabilidad. Me fue terrible empezar con matemáticas, se los digo. Matemáticas es una asignatura que incluye muchísimos conceptos y yo, de ingenua, intenté estudiar segundo de bachillerato y era imposible, porque es evidente que segundo de bachillerato consta de conceptos que debes haber aprendido de primero, y era algo que yo había completamente olvidado. Tardaba como 1000 años en hacer un ejercicio, me equivocaba muchísimo y de verdad que era tremendamente frustrante. Pero la verdad es que cuando algo te cuesta, lo peor que puedes hacer es dejarlo, y yo lo que hice fue dedicarle muchísimas más horas. Así como no dediqué tiempo a lengua y a inglés, ese tiempo lo dediqué sobre todo a matemáticas, porque de verdad que lo necesitaba, pero urgentemente. Me hice esquemas con todas las fórmulas, me fui a apuntes de primero de bachillerato, de verdad. Y después de tantas horas de estudio y de repaso, la verdad es que puedo decir a día de hoy que estoy muchísimo más tranquila, y una de las últimas cosas que he hecho ha sido apuntar los ejercicios tipo que suelen salir en EBAU de Matemáticas 2, para así, digamos, tener una idea general de cómo contestar a un determinado tipo de pregunta.
En matemáticas debo estar súper concentrada y súper focus en lo que estoy haciendo, porque de verdad, si no, me puedo equivocar tremendamente, aunque sea en un signo, y ya sabéis que simplemente con un signo ya tienes todo mal. Me miré vídeos en YouTube de profesores de matemáticas resolviendo sobre todo ejercicios, porque necesitaba volver a automatizar ciertos razonamientos que de verdad que se me habían olvidado. Y mira que a mí matemáticas me gustaba en su momento, pero es que cuando empecé en enero era horrible. Ahora estoy en un punto donde veo un problema de matemáticas y no quiero tirarme por la ventana, al menos. Y enfatizo que no ha sido nada fácil. Le he echado muchísimas horas y sin duda es a la que más tiempo le he dedicado, porque de verdad, fatal. Bueno, y ahora vamos con las opcionales. Con biología al principio me pareció una burrada de temario, pero cuando recordé el formato de examen me tranquilicé bastante. A diferencia del resto, biología es una de las asignaturas que cuenta con más preguntas, son 10 preguntas en total por examen, pero sin embargo no son tan complejas como en los otros exámenes. Se responden la mayoría de una manera bastante sencilla. Este año el examen va a ser unificado, no va a ser obligatorio tener que elegir entre la parte A o la parte B, sino que se pueden mezclar preguntas entre las dos partes, pero no de cualquier manera, porque se deben contestar a un mínimo de preguntas de cada bloque de contenido. De esta manera se evita que los alumnos descarten bloques de contenido completos para contestar al resto de preguntas. Bien, les voy a intentar poner la matriz de especificaciones por algún sitio para que me sigan y entiendan lo que les voy a decir. Voy a ponerme un poquito para acá. En biología hay un total de 15 temas distribuidos en 5 bloques. Quiero que os vayáis fijando en la columna de unifica y en la de preguntas mínimas a responder, porque les adelanto que yo no estoy estudiando el temario completo. Si bien tampoco he dejado de verlo todo, porque considero que, bueno, hay que tener una especie de salvaguarda por si acaso. En el bloque 1 hay 5 temas, de los cuales van a salir un total de 4 a 6 preguntas y hay que contestar mínimo 2. Por tanto, yo solo he decidido estudiar 3 temas, que son los de bioelementos y biomoléculas, glúcidos y lípidos, porque obligatoriamente van a salir al menos 2 de esos 3 temas. En el bloque 2, lo voy a leer porque si no me voy a equivocar, se incluyen los temas de la célula, la membrana plasmática, orgánulos membranosos y no membranosos y el fatal y terrible metabolismo. De aquí van a salir un total de 6 a 8 preguntas, de las cuales hay que responder 3. Yo pensé que no tengo tiempo para estar rompiéndome la cabeza y memorizando todos los procesos metabólicos, así que directamente me he quitado metabolismo y me he estudiado por completo el resto. Así me evito tener que responder a la pregunta de metabolismo y no me parecen tan difícil el resto de los temas. En el bloque 3, para no confundirme tampoco, se incluyen los temas de genética mendeliana, el ADN y la expresión de la información genética. Van a salir 4 preguntas y hay que responder 2. Y yo me he dejado la genética mendeliana y he estudiado los otros 2 temas. Me parecen preguntas mucho más fáciles y más concretas de contestar. En el bloque 4 se incluyen la clasificación de los microorganismos y las enfermedades y la ingeniería genética. Van a salir 2 preguntas y solo hay que contestar una. Así que yo me he estudiado todo el tema de microorganismos en general y concretamente el de virus, quitándome la parte de bacterias y de ingeniería genética. Y por último, en el bloque 5 se incluyen la descripción del sistema inmunitario y por otra parte las enfermedades del sistema inmunitario. Así que yo me he centrado en la parte de enfermedades, que me resulta mucho más interesante y me la he aprendido más fácil, porque también van a salir 2 preguntas y hay que responder una. Bueno, ahora que ya sabéis el contenido y cómo va a ser el examen en concreto, al principio tuve que hacer un repaso general evidente de todo el temario porque pues no me acordaba. Me iba fijando en todos los apuntes y iba haciendo esquemas, porque ya saben que yo soy una persona de esquemas forever. Y a estas alturas, ya desde hace un par de semanas, me hice unas flashcards donde tengo apuntados los conceptos básicos y los tengo así como muy esquematizados, y la verdad es que me resulta muchísimo más fácil estudiar así que meterme otra vez a mirar todos los esquemas o ver el texto completo de todos los temas. Estoy utilizando una aplicación que se llama Flippy, que la puedo tener tanto en el móvil como en el ordenador como en la tablet, y como les digo, de momento me está yendo bastante bien.
Y ahora vamos con química. Son un total de 7 bloques y van a salir 5 preguntas. Cada una referida a un bloque de contenido, pero el bloque 1 y 2 están unificados en la pregunta 1 y el bloque 4 y 5 en la pregunta 3. Hay un solo examen, pero cada pregunta tiene una versión de la pregunta A y B. Realmente es lo mismo que otros años, pero en vez de ponerlo en 2 hojas, lo ponen en una. No se puede dejar ninguna de las 5 preguntas sin contestar. Es decir, yo no puedo contestar a las 2 preguntas que se me proponen en la pregunta 1. Pero sí que puedo mezclar, por ejemplo, decir, pues contesto a la 1A, a la 2B, a la 3B y a la 4A. Cada pregunta vale 2 puntos y en este examen no hay opción de descartarse absolutamente nada. Al igual que en biología, al principio empecé con un repaso general, mirando todos los conceptos y nociones básicas, haciendo esquemas. Lo que más difícil se me hizo fue la química orgánica e inorgánica, porque ya había perdido la memoria con la tabla periódica, con cómo funcionaban las valencias, y después de todo eso fue cuando ya empecé a mirar todas las preguntas que salían en los exámenes EBAU con respuesta, porque aquí en Canarias, no sé, en otras comunidades se cuenta muchísimo la explicación del procedimiento y no tanto el resultado. Entonces, el mirar los exámenes resueltos me ayudó mucho a familiarizarme con cómo escribir las cosas y no solo hacer los cálculos. En química la verdad es que no tengo un consejo muy concreto que daros, más que practiquéis muchísimo y ya está, no se puede mejorar sin práctica. Bueno, cerebritos, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya servido para tener una visión global de más o menos cómo va a ser el examen EBAU 2021, selectividad 2021 aquí en Canarias y cómo lo he estado preparando. Y claro, como siempre, si tenéis alguna pregunta más, yo encantadísima de responder y ayudaros en lo que pueda. Sé que lo he dicho muy general, pero podéis dejarme en comentarios si queréis que hable sobre alguna asignatura en concreto y más detalladamente de cómo la estoy preparando, así en esta recta final hasta la fecha de examen, o algunas otras ideas que tengáis, porque yo siempre quiero ofrecerles algo que les interese y que les ayude. No olvides de darle al botoncito de me gusta y suscribirte al canal para no perderte absolutamente nada, y como siempre nos vemos en un siguiente vídeo.